Buenas tardes a todos y todas. Como les había dicho en la última clase de penal, les voy a explicar un poco sobre la dosificación punitiva y lo que investigué. Para eso me voy a referir entonces a las diapositivas que les mandamos por el grupo sobre la punibilidad. Voy a empezar específicamente con la diapositiva número 34, la cual contempla unas fases para dosificar. ¿Qué significa dosificación punitiva? Básicamente es la individualización de la pena que practica el juez, los parámetros que sigue el juez a la hora de dictar sentencia donde va a estipular una pena específica, ¿cierto? Es así como él individualiza la pena. Empecemos. La primera fase dice, determinación de extremos punitivos. Se fijan los límites cuantitativos máximo y mínimo del rango punitivo del respectivo delito. Esto es lo que se diría un resumen de la primera fase, pero vamos a ir más a fondo. Entonces dice, para ello es necesario, en primer lugar, la pena básica dispuesta para el delito. Debemos identificar primero el tipo penal y encontrar cuál es el mínimo y el máximo de la pena básica. Cuando diga de tanto tiempo a tanto tiempo, esa va a ser la pena básica dispuesta. Por eso es lo primero que debemos identificar para poder determinar los extremos punitivos, que es la primera fase. Continúa diciendo, para luego, en segundo lugar, la aplicación de las circunstancias de agravación y atenuación de la pena, sean las de la parte general o la parte especial del código. Se preguntarán cuáles son estas circunstancias de agravación y atenuación de la pena, que lo que hacen es modificar ese rango de mínimo y máximo del respectivo delito, de la pena básica del respectivo delito. Resulta que en estas mismas diapositivas se explica el tema de los agravantes y los atenuantes, específicamente en la número 24. ¿Qué son? Los atenuantes son circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que moderan la pena, disminuyen, atenúan la pena señalada para un delito. En cambio, los agravantes son circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que incrementan, aumentan la pena señalada para un delito. Estos atenuantes y agravantes los podemos encontrar tanto en la parte general como en la parte especial del código. Vamos a ver unos ejemplos de la parte general. Traigo a colación dos ejemplos, la tentativa y el tema de los partícipes. Estas dos figuras se pueden aplicar a casi cualquier tipo penal. Por eso se encuentran en la parte general. Y cuando se encuentran en la parte especial, quiere decir que esos atenuantes y agravantes pertenecen a un delito en específico o a un grupo de delitos específicos. Vamos a ir primero con la tentativa. Supongamos que es una tentativa de homicidio. Dice, el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Ahora, como la tentativa se configuró junto al homicidio, lo primero que debemos hacer, de acuerdo a las fases, ya lo he explicado, es determinar la pena básica. Siendo así, el artículo 103 del homicidio, del delito de homicidio, dice: el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años, hoy 208 meses a 450 meses. En ese sentido, cuando dice incurrirá, cuando dice la tentativa, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo, ese mínimo sería, para este caso del homicidio, de la tentativa del homicidio, sería igual a los 208 meses estipulados en el artículo 103. Por eso la pena no va a ser inferior a la mitad de ese mínimo
que serían los 208 meses. Luego dice, ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. En este caso, el máximo sería 450 meses. Por lo tanto, la pena no puede ser mayor a de las 3/4 partes de 450 meses. Ya luego habría que hacer cálculos matemáticos para definir exactamente cuál sería la mitad del mínimo, en este caso 208 meses, y las 3/4 partes del máximo, en este caso 450 meses. El otro ejemplo, el de los partícipes. Primero estipula, quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de 1/6 parte a la mitad. Nuevamente, como en el caso anterior, se está modificando el rango de la pena básica, su mínimo y su máximo. Esos son las características, esas son las características de los atenuantes y los agravantes. Lo que hacen es modificar ese rango entre el mínimo y el máximo. Pero para este caso de los partícipes, lo que acabamos de leer se basa en un atenuante, porque contiene una palabra clave, disminuida, ¿sí? Disminuida. Luego dice, al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en 1/4 parte. Nuevamente estamos hablando de un atenuante. Vamos a algunos ejemplos de la parte especial. Voy a leer uno para no alargar esto mucho. Leamos el de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, el artículo 140. Estipula, la pena prevista en los dos artículos anteriores se agravará en los mismos casos y en la misma proporción señalada en el artículo 211 de este código. Cuando relata que la pena prevista en los dos artículos anteriores se refiere a que los artículos que antecedían al artículo 140 trataban sobre ciertos delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. En ese sentido, se van a agravar, se va a modificar la pena básica en sus mínimos y sus máximos en los mismos casos y en la misma proporción señalada en el artículo 211 de este código. Es decir, habría que acudir al artículo 211, mirar las causales que este contiene para que se agrave la pena de la que vayamos a hablar, y si se cumple alguna de estas causales, pues entonces la pena prevista en los dos artículos anteriores se va a agravar según ese artículo 211. Aquí estamos tratando un agravante especial porque se encuentra en la parte especial y no es para cualquier tipo penal, sino para este tipo de delitos en específico. Listo. Acá van a ver también atenuantes específicos. Todo está en las palabras en que se utilice. Disminuirá, reducirá, son atenuantes. Aumentará o agravará, también son atenuantes. Pero yo creo que ya notaron algo, y es que no siempre se escriben esos atenuantes y agravantes de la misma manera. Por ejemplo, aquí podemos ver que para el primer caso de los partícipes dice disminuida de 1/6 parte a la mitad. Pero acá abajo no dice así exactamente, sino que dice se le rebajará la pena en 1/4 parte. Cambian ese de por en. Y por aquí también tenemos otro ejemplo que dice se aumentará hasta en 1/4 parte. Entonces no dice ni en ni de, sino hasta en. Como pueden ver, hay diferentes formas de estipular cómo se van a configurar esos agravantes y atenuantes. En ese sentido, ¿uno cómo hace para interpretar la forma en que están escritos para luego realizar las respectivas operaciones que correspondan?
El artículo 60 del Código Penal va a estipular la determinación de mínimos y máximos aplicables, que básicamente consisten en esas formulitas que nos presentan los tipos penales. Como pueden ver acá, hay diferentes formas. De hecho, aquí traje a colación dos cuadritos en las diapositivas 32 y 33, donde se explica muy bien el tema. Y no se preocupen porque igualmente esta fórmula que ven acá está estipulada en el artículo 60, que me parece que lo explica muy bien. Sino que aquí vamos a hacerlo a través de ejemplos del Código Penal y ejemplos didácticos para saber qué es lo que se tiene que sumar o qué es lo que se tiene que restar. En este caso solamente voy a dar un ejemplo para no alargar esto mucho. Vamos a coger este caso, el numeral 1, es decir, este caso, y lo vamos a introducir dentro de un tipo penal. Para esta ocasión yo escogí el siguiente delito. Espérenlo un momentico. Dice actos de discriminación. Vamos a realizar un caso hipotético sobre alguien que constituyó dentro de su conducta un acto de discriminación. Dice entonces el artículo: el que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Vamos a suponer que esta persona efectivamente pudo allegar su conducta a este artículo, ¿sí? Se asemeja típicamente, antijurídicamente, en la culpabilidad, todo está allí configurado, ¿cierto? Pero entonces a esta conducta le vamos a agregar una atenuación punitiva, digamos. Entonces, ¿en qué consiste la atenuación punitiva para este caso? Sería una atenuación especial porque solamente estos numerales que nos dan acá sirven para ese tipo de delitos. Dice así este artículo: las penas previstas en los artículos anteriores se reducirán en una tercera parte cuando, primero, el sindicado o imputado se retracte públicamente de manera verbal y escrita de la conducta por la cual se le investiga. Y segundo, se dé cumplimiento a la prestación del servicio que se denegaba. Supongamos que para este caso hipotético, él va a lograr cumplir con el primer numeral, en el cual básicamente él va a retractarse públicamente de ese acto de discriminación de manera verbal y escrita de la conducta y por la cual se le investiga. Él va a cometer eso, entonces ahí aplica para que se le atenúe la pena básica. Ahora volvemos otra vez y tenemos que mirar exactamente cuál es la pena básica. Dice, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses. Esta sería la pena básica, 12 a 36 meses. Luego hay que mirar cuál sería la atenuación. Dice, no, estos son los agravantes, sería en el artículo 134d. Dice, se reducirán en una tercera parte. Bueno, ya tenemos dos elementos claves que son los que nos decía la primera fase. ¿Cuál es la operación que vamos a hacer? Vamos a coger esa pena básica y vamos a aplicarle la reducción en una tercera parte. ¿Cómo sería esta fórmula cuando solamente dice en? Bueno, aquí la fórmula matemática nos lo explica muy bien. El máximo de la pena, en este caso 36 meses, se va a reducir en esa tercera parte y el mínimo de la pena también se va a reducir en esa tercera parte. Entonces, el ejemplo didáctico o la operación matemática exacta sería que a 36 le sacamos la tercera parte
dividiéndolo en 1/3 o en 3, como lo prefieran. Y una vez que le sacamos esa tercera parte, entonces se la vamos a restar. ¿Por qué? Porque dice se reducirá en una tercera parte. Entonces esa tercera parte se le va a restar a 36 para que pueda ser reducido en una tercera parte y llegar a 24 meses. Volvemos a repetir ese mismo ejercicio, pero con el mínimo de la pena, que en este caso serían 12 meses. Obtenemos la tercera parte, se la restamos y por último el resultado de la nueva pena, de los nuevos rangos o los extremos mínimos y máximos, ya no sería 12 a 36 meses, sino 8 a 24 meses. ¿Listo? Eso fue lo que hizo ese atenuante cuando se lo aplicamos, modificó el rango de la pena. Aquí ya habríamos cumplido con la primera fase. Sigue la segunda. División del ámbito punitivo de movilidad en cuartos. El rango entre los extremos cuantitativos máximo y mínimo se divide en cuatro cuartos legales. El primero se llamará cuarto mínimo, los dos siguientes se llaman cuartos medios y el final se llama cuarto máximo. El dosificador debe señalar el rango que compone cada uno de estos cuartos. En este momento yo sé que se les puede hacer un poco enredado comprender esta segunda fase por el tema de movilidad en cuartos, pero ya mismo se los voy a aclarar. Resulta que el juez, a la hora de individualizar la pena, debe de establecer unos cuartos. ¿Qué son unos cuartos? Bueno, vemos esta rayita que tenemos acá, ¿cierto? Me disculpan ahí lo mal de mis trazos que parecen de preescolar, pero bueno. Esta rayita representa entonces el tiempo que hay entre la pena mínima con el agravante o atenuante ya aplicado y la pena máxima para este caso, para este tipo penal específico, que serían los actos de discriminación. Dentro de ese tiempo, entre la pena mínima y la pena máxima, hay cuartos, que son cada uno de estos. Es decir, ese tiempo se tiene que dividir en 4 partes. Y luego de que se divida ese tiempo en 4 partes, el juez va a tener que decir en cuál de estas partes se va a quedar para imponer la pena específica. Lo que decía la fase es que este primero de acá va a ser el cuarto mínimo, estos dos del medio van a ser los cuartos medios y este último va a ser el cuarto máximo. Pero ¿qué es lo importante en este caso? Que nosotros aprendamos a hacer una operación matemática que nos permita definir esos cuartos. ¿Cómo hacemos para saber a cuánto tiempo equivalen cada uno de esos cuartos? Bueno, lo primero que vamos a hacer, ya les voy a mostrar qué vamos a hacer primero. No sé por qué me puse a rayar esto. Bueno, ahora sí. Lo que vamos a hacer primero es configurar ese tiempo de la pena mínima y la pena máxima en días. Estaba en meses, ahora lo vamos a pasar en días. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve mirando algunos ejemplos de cómo se hacía la dosificación, muchos lo hacían de diferentes formas. No cambiaban mucho, pero sí eran un poquito diferentes. Lo que sí tenían en común todos es que pasaban esos meses a días. Para este caso, el equivalente a un mes va a ser 30 días. Quienes tengan facilidad para este tipo de operaciones fácilmente van a poder multiplicar el mínimo de la pena o el máximo por esos 30 días. Pero para quienes se les dificulte comprender un poquito por qué se hace esta multiplicación, les voy a explicar mediante la regla de 3. Bueno, entonces, los demás pueden adelantar un poquito, pueden ir hasta el paso B si quieren. Para los otros les voy a explicar. Primero, para poder identificar a cuánto equivale un mes según días,
Hay que hacer entonces una cuenta. En promedio, cada mes equivale a 30 días. En ese sentido, un mes, vamos a hacer esta relación, un mes equivale a 30 días, ¿listo? Si un mes equivale a 30 días, entonces 8 meses, ¿a cuántos días equivale? Y como este número no lo sabemos, lo vamos a poner en forma de X o de cualquier otra letra para representar que no lo conocemos, que está en incógnito. Debemos siempre acomodarlo así, mes con mes, días con días. Luego, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar esos meses, es decir, la pena mínima o máxima con la que primero quieran empezar, con los 30 días equivalentes a un mes. Se va a multiplicar, ¿cierto? Y este número que queda aquí solito va a pasar a dividir a estos dos números que se multiplican. ¿Por qué aquí no aparece? Porque es un 1. Entonces, como es un 1, no va ni a quitar ni a sumar. Va a hacer lo mismo. Por eso, fácilmente se puede llegar solamente a poner 8 por 30. De esta operación surgió el número 240. Es decir, que 8 meses equivale a 240 días. Y ese va a ser el número que vamos a ubicar en este extremo, que es el número que ven aquí. Listo. Vamos a repetir otra vez el proceso, pero en este caso con el máximo de la pena, y nos va a dar 720 días. Ese también lo vamos a ubicar en el otro extremo. Listo. ¿Qué sigue? Bueno, para poder ahora sí dividir los cuartos, saber cuánto equivale cada uno de estos palitos, entonces lo primero que tenemos que saber es cuánto hay específicamente, cuántos días hay específicamente de un extremo al otro. Y para eso lo único que hay que hacer es restar el máximo de la pena con el mínimo de la pena. Eso nos va a dar 480 días. ¿Por qué se resta el uno con el otro? Porque queremos saber cuánto hay entre los dos. Entonces, el menor se le resta al mayor. 480 días va a ser el número de días que hay entre 240 días y 720 días. ¿Para qué sirve ese número? Bueno, este es el número que vamos a dividir en 4 partes, que van a ser equivalentes a los 4 cuartos de los que hemos estado hablando. Esta división nos da 120, quiere decir que cada cuarto equivale a 120 días. Por lo tanto, si sumamos cada cuarto, nos va a dar ese número total de días que hay entre 240 y 720, que es 480. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Déjenme, yo borro esto para saber cuánto vale específicamente cada cuarto. Pues el mínimo de la pena, que en este caso sería 240 días, perdón, se le va a sumar un cuarto. El primer cuarto, en este caso, 120. Se le van a sumar 120 días. Ahora, ¿cuál sería el resultado aquí? Serían 360. Me disculpo por los números tan bonitos. Sería para este caso 360 días. Listo. Ya tenemos el primero. Este número lo había puesto aquí para especificar que cada cuarto equivale a 120 días. Pero entonces, si hacemos una suma con el mínimo de la pena, es decir, como si fuera una línea de tiempo donde va avanzando ese tiempo, esto equivaldría a 360 días. Lo siguiente que vamos a hacer es otra vez la misma operación. Vamos a sumarle a 360 otros 120 días que equivalen a otro cuarto. Entonces, si le sumamos otros 120, esa operación nos va a dar 480 días.
480 días. Y otra vez volvemos a sumarle los 120 a los que equivale un cuarto, ¿cierto? Entonces, si le sumamos a 480 días 120, eso nos va a dar 600. días. Listo. Perdón. Ahí ya tenemos entonces a cuánto equivale cada cuarto. Para este caso, del acto de discriminación atenuado por una disculpa escrita y pública. Vamos a seguir con la siguiente fase. Listo. Tercera fase. Selección del cuarto de movilidad. Una vez establecidos los cuartos, ya lo hicimos, el tasador deberá elegir el cuarto donde deberá moverse para la fijación de la pena en concreto. Los criterios para su selección son los siguientes: cuarto mínimo, cuartos medios y cuarto máximo. Ahí van a dar entonces los criterios para saber el juez o el dosificador, perdón, me perdí, el juez o el dosificador cuál cuarto va a escoger, si el mínimo, si los medios o si el máximo. Vamos a leer los criterios y ver nuestro caso hipotético con cuál cumple. El cuarto mínimo dice: cuando no existan ni atenuantes ni agravantes o solo se dé la atenuación punitiva. Ojo, los atenuantes y agravantes que se tratan aquí no son los que ya hemos trabajado. Para poder definir los cuartos de movilidad, hay unos atenuantes y agravantes específicos. ¿Cuáles son? Bueno, son el artículo 55, que establece las circunstancias agravantes, las circunstancias de menor punibilidad, ¿cierto? Que es el que está aquí. Luego, estas son utilizadas para determinar el cuarto de movilidad para la fijación de la pena, solo para eso. Y también están las del artículo 58, que son las circunstancias de mayor punibilidad. Nuevamente, estas son utilizadas para determinar el cuarto de movilidad para la fijación de la pena. Entonces, el artículo 55 nombra las de menor punibilidad para la fijación o para la elección del cuarto en que se vaya a mover el juez o el dosificador, y el artículo 58 va a nombrar las de mayor punibilidad, ¿cierto? Ustedes pueden recurrir a estos artículos. Si quieren, yo les leo un poco de cuáles serían esas circunstancias. Dice artículo 55, circunstancias de menor punibilidad. Son circunstancias de menor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Primero, la carencia de antecedentes penales. Segundo, el obrar por motivos nobles o altruistas. Tercero, el obrar en estado de emoción, pasión excusables o de temor intenso. Todas estas causas son las que van a modificar nuevamente cuál va a ser el rango de movilidad que va a escoger el juez, ¿cierto? Para este caso, vamos a escoger una circunstancia de menor punibilidad. Bueno, las que leí no son todas, hay muchas más. Para el caso de circunstancias de menor punibilidad hay 10, y para el caso de las circunstancias de mayor punibilidad hay 17. Pero para este caso vamos a escoger una circunstancia de menor punibilidad. Vamos a escoger la número 6, que dice: reparar voluntariamente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. Asimismo, si se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con el hecho punible. Entonces, para este caso, la persona que incurrió en un acto de discriminación, además de haberle pedido perdón a quien discriminó públicamente y por escrito, también le indemnizó los perjuicios causados.
Lo hizo con plena voluntad porque estaba totalmente avergonzado por lo que había hecho. Supongamos que eso lo publicaron en Facebook y que la persona, mejor dicho, se retractó totalmente porque por Facebook, mejor que no le dijeron. Entonces esa persona arrepentida le pagó lo que le debía de pagar y se disculpó en público. Ahí, esa disculpa en público, como ya mencionamos, constituye una circunstancia de atenuación, pero específica y solamente se aplica para la primera fase, ¿sí? Que eso ya lo hicimos. Y cuando él realizó la indemnización, también aplicó para una circunstancia de menor punibilidad en el caso de la selección de los cuartos de movilidad por parte del juez. Ahora sí, vamos a ver en cuál cuarto quedó esta persona. Dice cuarto mínimo, cuando no existan ni atenuantes ni agravantes del artículo 55-58 o solo se dé la atenuación punitiva. Y este va a ser nuestro caso porque solo se dio la atenuación punitiva, es decir, no se configuró una circunstancia de agravación, no se configuró una circunstancia de agravación porque en ese caso ya sería los cuartos medios, que es cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes. Listo. Traduciendo esto a esta línea, el juez va a decidir entonces que se va a mover en este rango de movilidad de 240 días a 360 días para determinar la pena de esta persona que cometió un acto de discriminación. Luego vamos a ir, siempre me pierdo, a la cuarta fase y la última, que es la determinación de la pena en concreto. Una vez seleccionado el cuarto, se determina la pena en concreto, teniendo en cuenta factores tales como la intensidad del dolo, la gravedad de la conducta, la necesidad de la pena y el mayor grado de aproximación a la consumación del delito. En el caso de la tentativa, entre otros. El juez va a determinar otras circunstancias, ¿sí? De tiempo, modo, lugar, las va a determinar para saber si finalmente esa pena es proporcional, necesaria y útil para el caso específico que está tratando. Luego, una vez fijada la pena en concreto, se podrán aplicar circunstancias modificatorias de la punibilidad que son de carácter postdelictual. Aquí hay otra cosa y es que una vez seleccionado el cuarto de movilidad, esto también se puede disminuir otra vez. Pues estos rangos también se pueden disminuir. No es que queden hasta ahí, también pueden ser disminuidos. ¿Cómo? Pues a través de las circunstancias modificatorias de la punibilidad que son de carácter postdelictual. Vamos a ir a un ejemplo. Miremos a ver si lo dejé abierto. En el caso del falso testimonio, el artículo 442 dice: el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento, ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Luego, circunstancia de atenuación. Si el responsable de las conductas descritas en el artículo anterior se retracta en el mismo asunto, en el cual rindió la declaración, antes de vencerse la última oportunidad procesal para practicar pruebas, la pena imponible se disminuirá en la mitad. Miren que esto es un acto postdelictual. No se hizo en el momento del delito, sino que fue después de la ocurrencia del delito, lo cual quiere decir que para los actos de discriminación, la persona se tiene que disculpar al instante de que comete el acto de discriminación, ¿sí? Si lo hace tiempo después, cuando ya ve que la burletearon en Facebook, ya cuenta, pero como una circunstancia de agravación postdelictual, ¿sí? Lo mismo que en el caso del falso testimonio. Bueno. Eso sería todo. También tener en cuenta que, como en nuestro caso, pues la pena es inferior a 4 años. Ya como la pena
es inferior a 4 años, puede aplicar para la suspensión de la ejecución de la pena, porque tampoco se encuentra estipulada en el artículo 68A, que habla de la exclusión de los beneficios y subrogados penales. Entonces se puede pedir una suspensión de la pena para el caso de los actos de discriminación. ¿Por qué? Porque fue inferior a 4 años. Listo. Eso sería todo. Y espero que me hayan podido comprender. Hice mi mejor esfuerzo para que fuera entendible. Si tienen alguna duda, por favor me comentan. Y eso es todo. Muchas gracias.